Shalom para todas las personas que han abierto el presente video por su canal Cántico Nuevo. Les habla el pastor Jorge Prosperto de Raíces Hebreas, transmitiendo desde Venezuela. Esta es la primera transmisión de este canal y esperando en Yahweh que sean muchas transmisiones más para el beneficio de todos mis hermanos, de su pueblo. Y para que lo sepan aquellos que no lo saben, Yahweh es el verdadero nombre del creador no solamente del cielo y de la tierra, sino del universo. El Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Para que usted cuando escuche este nombre sepa a quién nos estamos refiriendo. Otro nombre que también va a estar escuchando constantemente es el nombre de Yahshua. Para que lo sepan también aquellas personas que no tienen este conocimiento. Yahshua es el verdadero nombre hebreo de El Salvador. Ese ser tan especial que vino a dar su vida siendo crucificado para abrirnos a nosotros la puerta de la salvación. Su nombre no es Jesús, ni Jesucristo, ni Cristo. Su nombre es Yahshua. Y nos referimos a él también como Yahshua HaMashiach, que es Yahshua el Mesías. Porque debemos recordar que los nombres no se pueden traducir, o en este caso no se deben. Hay muchos que sí los traducen, pero es algo incorrecto. Vamos a definir, ya que le dije que estamos en raíces hebreas, yo creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es definir qué son las raíces hebreas y por qué estar en ellas. Las raíces hebreas no es una religión nueva, una religión más. No es una rama del judaísmo y tampoco es una moda. Raíces hebreas es el concepto, por supuesto que pueden estar o no de acuerdo con este concepto mío. Es un movimiento que busca retomar la verdad bíblica vista desde la perspectiva hebrea, que dicho sea de paso es la correcta. Más adelante le voy a dar unos versículos donde usted podrá comprobar que a ese pueblo le fue entregado todo. El Padre le entregó, el Padre creador del universo, escogió ese pueblo y le entregó muchas cosas que más adelante la vamos a ver. También estar en raíces hebreas es una manera, es una forma de vivir que está dibujada en la Torá. Es una forma de vida que nuestro Padre nos entregó en la Torá, a la que mucha gente llama simplemente la ley, y afirma que ya pasó, que Yahshua vino a terminar con la ley, que Él es el fin de la ley, cosa que es totalmente falsa. Entonces es ver las escrituras desde el punto de vista hebreo, es una forma de vivir y también es convertirnos, estar en raíces hebreas es convertirse en esos odres nuevos que pueden recibir y contener y mantener ese vino nuevo que es la palabra revelada, que a pesar de que está aquí en estas escrituras desde hace mucho tiempo, hay mucha información encriptada allí y que nosotros nos hemos, esta misión que nos ha encomendado el Padre es descifrar lo que está aquí encriptado, por supuesto por revelación, a través de oración, de ayuno y de meditación de la palabra, y llevárselas a nuestros hermanos que tengan a bien recibir esa revelación. De tal manera que las raíces hebreas son sumamente necesarias en la vida de todo creyente, de ese creyente que anda en busca de la misma salvación que el pueblo escogido, que no es otro que Israel. Aquí debemos saber que el Padre escogió un pueblo para cumplir una misión. Ese pueblo no es otro que Israel. Israel tuvo y tiene la misión de ser un reino o una nación de sacerdotes y gente santa. A pesar de todo lo que ha pasado en la historia bíblica, esa misión la siguen teniendo, sigue vigente. Israel sigue teniendo esa responsabilidad de ser la guía
de las naciones. Ese pueblo escogido al cual nosotros pertenecemos es el titular de tantas cosas que el Padre le entregó. La pregunta aquí, ¿por qué Él escogió ese pueblo? Habría que preguntárselo a Yahweh. Más nadie le puede dar esa respuesta. ¿Por qué no escogió pueblos de otras naciones, de otros países? No lo sabemos. Sabemos que el pueblo escogido es Israel y que al momento de hoy hay 10 tribus dispersas por los 4 confines del mundo, por todos sitios de la tierra, en todos los países, y para nosotros es todo esto, y para también nuestra amada casa de Judá. Todo es un plan gigantesco de nuestro Padre. ¿Por qué tenemos que estar en raíces hebreas también? ¿Cuál es la razón? Primero, conocer todo lo que nosotros podamos de Yahshua, ese ser que vino a dar su vida en la cruz por usted y por mí. Tenemos que saber todo lo que nos sea posible de Él para poder comprender su carácter, poder comprender todos los hechos que rodearon todo lo que Él vino a hacer y poder conocer dónde encajamos nosotros en ese sacrificio que Él vino a hacer. ¿Cuál es mi sitio? Allí. Y eso no se puede lograr si no se ve de la perspectiva hebrea. Porque para que lo sepan también muchas personas que aún no lo saben, Yahshua es hebreo, israelita y judío. Nuestro Salvador es esas 3 cosas. Y ya vamos a ver, para ubicarnos en esto de raíces hebreas, tenemos que ver esos 3 términos, esos 3 conceptos, qué es lo que significa cada uno de ellos, para podernos ubicar realmente de una manera más efectiva, más acertada, al momento que nosotros vayamos a decir, a pronunciar cualquier palabra. Aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente está utilizando estos términos de muy mala manera, sin conocer exactamente su concepto, qué es lo que significan, y por tanto caen en error. Vamos a entrar a definir ahorita qué es lo que es un hebreo. Un hebreo es todo descendiente de Abraham. Abraham fue el primero en ser llamado hebreo en las escrituras. Eso lo puede encontrar usted en Génesis 14:13, donde Abraham es llamado hebreo por primera vez. Y muchos estudiosos coinciden en que esta palabra hebreo viene de Eber, que fueron los descendientes de Sem. Eso lo puede encontrar usted también en Génesis 11:14. Para Abraham cumplir, y vamos a ver de dónde viene todo esto. Para Abraham cumplir con el mandato que le diera Yahweh, cuando le dijo que saliera de su tierra y su parentela, eso está en Génesis 12:1. Él, para llegar a esa tierra que el Padre le iba a entregar, tuvo que cruzar el río Éufrates para llegar a Canaán. Debemos recordar, si leemos la historia bíblica, que Abraham salió, o mejor dicho, Taré todavía estaba vivo, era su padre. Taré salió de Ur de los Caldeos con Abraham y Lot y sus esposas. A pesar de que ellos iban a Canaán, hicieron una parada en Harán y allí habitaron hasta que Taré falleció. Allí se le aparece Yahweh a Abraham y le dice que abandone su tierra y su parentela y vaya a una tierra que él le mostrará. Entonces resulta que para él llegar a la tierra de Canaán tuvo que cruzar el río Éufrates. Y por supuesto que los que estaban del otro lado, del lado de Canaán, vieron a Abraham que venía cruzando ese río. Y no crean que Abraham cruzó solamente él con Lot y las 2 esposas. Eso venía una caravana de muchas personas, con camellos, con animales de todo tipo. Y era un hecho notorio que él estaba cruzando ese río hasta Canaán. Por lo tanto, él es el primer hebreo. La palabra hebreo significa el que cruzó. Y en el caso de Abraham, específicamente el que cruzó del otro lado del río. Todo descendiente de Abraham es un hebreo. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Hay que hacer una acotación. Son todos los que descienden de Abraham, pero por la línea directa de Isaac.
porque Isaac es el hijo o fue el hijo de la promesa y de la libre, el primogénito de Abraham. Aquí a veces hay confusión en este término porque sabemos que el que nació primero, el primer hijo de Abraham, fue Ismael, que lo tuvo con la esclava egipcia Agar. Pero para Yahweh, el primogénito de Abraham era Isaac, porque él le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia y él confirmaría su pacto con Isaac. Entonces, haciendo esta salvedad, que no todos los que descienden de Abraham son los hijos de la promesa, sino los que venimos por la línea de Isaac. Entonces ya sabemos lo que es un hebreo y hasta dónde viene trasladándose ese término hasta el día de hoy, hasta la fecha actual. Ya sabiendo lo que es un hebreo, ahora vamos a saber lo que es un israelita. Un israelita es todo descendiente de Jacob. Jacob fue la persona a la cual Yahweh le cambió el nombre por Israel. Cuando él tuvo todos sus hijos, él se llamaba Jacob. Cuando él viene y se devuelve a su tierra, antes de encontrarse con Esaú, el padre le cambia el nombre por el de Israel. Por lo tanto, esos 12 hijos que tuvo Jacob son las 12 tribus de Israel, porque ya le habían cambiado el nombre de Jacob a Israel. Este cambio de nombre lo puede encontrar usted en Génesis 32, 27 y 28 y Génesis 35, 9 y 10. Entonces, todos los que descienden de esas 12 tribus, de los hijos de Jacob, somos unos israelitas. Digo somos, escuchó bien. A pesar de que yo estoy transmitiendo aquí y soy venezolano, sabemos que no solamente yo, sino muchos de los que están, no solamente aquí en Venezuela, en mi país, sino en muchos otros países, somos israelitas y hebreos. Judíos no sabemos todavía, pero ya vamos a ver el término judío, lo que significa. Judío es todo descendiente de la tribu de Judá. Judá es el cuarto hijo que tuvo Jacob y con Lea. Lea fue la que le puso ese nombre. Entonces, todos los que descienden de esa tribu de Judá son judíos. Al momento se comete un error muy básico. Personas quieren llamar a todos los israelitas judíos. Y es totalmente incorrecto. Judíos solamente son los que descienden de la tribu de Judá. Desde aquí donde yo estoy transmitiendo, desde Venezuela, hermoso país, hay un estado que se llama el estado Zulia. Hay una ciudad que se llama Maracaibo. Muy famosa, por cierto. El Zulia es un estado petrolero por excelencia de mi país. Y allí los maracuchos son muy conocidos en todo nuestro país. Envío un saludo a todos ellos. Todos los maracuchos, en este caso, son venezolanos. Pero todos los venezolanos no somos maracuchos, porque no nacimos en Maracaibo. Aquí es lo mismo con la tribu de Judá. Todos los que descienden de la tribu de Judá son judíos. Todos los judíos son israelitas también. Pero todos los israelitas no son judíos. Por lo tanto, no se puede llamar judío a todos los descendientes de Israel, que es un error que se comete hoy con mucha frecuencia. Y más que todo lo dicen en el sentido peyorativo, en el sentido negativo, cuando hablan de un judío. No se dan cuenta de una cosa elemental que ya les dije. El que usted considera su salvador, si es que usted lo considera así, Yahshua, el Mesías, es hebreo, israelita y judío, porque él viene por la descendencia de la tribu de Judá, lo cual también era una profecía. Entonces, usted no puede andar denigrando a los judíos porque está denigrando de la persona que vino a dar su vida en carne y a abrirle a usted la puerta de la salvación. Es decir, entregarle la posibilidad de que usted pueda acceder a la salvación, cosa que no se hace de manera automática como muchos piensan. Entonces, ya definido estos tres términos, lo que es un hebreo, un israelita y un judío,
Ahora vamos a analizar también un término que se utiliza hoy de muy mala manera también, que es el término judaizar. El primero que utilizó esta palabra fue Pablo. Pablo utiliza esta palabra cuando reprende a Pedro. Eso aparece en Gálatas, el libro de Gálatas. Cuando dice que Pedro, esto, si mal no recuerdo fue en Antioquía, Pedro vivía como un gentil, pero cuando llegaron los de la circuncisión, es decir, los judíos, entonces se apartaba de los gentiles y quería obligar a estos, a los gentiles, a que adoptaran las normas y los preceptos de los judíos. Ahí es donde Pablo le dice que porque él, si no vive como judío sino como gentil, pretendía judaizar. Es la primera vez que esta palabra se ve en la escritura, judaizar. Ahí por supuesto que vemos un término, pero tenemos que ver el contexto de por qué era algo negativo en ese momento. Luego, en el siglo XVI, se retomó, se desempolvó esta palabra para referirse única y exclusivamente a cristianos que, siendo aún cristianos, empezaron a practicar ritos de lo que ellos llamaban el judaísmo, o abrazaron la fe judía. Eso era lo que era judaizar, o lo que es en su concepto original. Entonces, cuando a nosotros nos están tildando ahorita de judaizantes, están cometiendo un error básico. Yo salí del cristianismo, ya yo no soy un cristiano practicando ritos del judaísmo. Ahí hay dos errores. Lo que nosotros hacemos no son ritos del judaísmo. Esa expresión también está totalmente equivocada. Cuando se refieren a las fiestas de los judíos, las fiestas son de Yahweh y en su honor. Guardar el Shabbat, Yahweh lo mandó. Cumplir con la Torá, cumplir con los mandamientos, Yahweh lo mandó. Esto no es de los judíos. En aquel tiempo, cuando fue entregada la ley escrita, no existían los judíos como tales, no había esa definición todavía, porque las 12 tribus de Israel estaban juntas, no se habían separado, no habían tenido todavía el reparto de su tierra, no había sido esparcida las 10 tribus, llamada casa de Israel o casa de Efraín, y tampoco había sido llevada a la casa de Judá, que fueron Judá y Benjamín, no habían sido llevadas todavía al cautiverio en Babilonia. Por lo tanto, es un error tremendo decir que todo eso es de los judíos. Ahora fíjense, un detalle bastante curioso. Nosotros, como siempre estamos en el medio. Estamos en el medio. Nosotros consideramos que somos, por varias evidencias, pertenecientes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, también llamada casa de Efraín, y en algunas oportunidades también llamada casa de José. La casa, cuando nos utilizamos el término casa de Israel, nos estamos refiriendo a las 10 tribus esparcidas. Cuando usamos el término Israel, nos referimos a las 12 tribus en su conjunto, a las 12 tribus juntas. Entonces, cuando se habla de casa de Israel, son las 10 tribus. Cuando se habla de Israel, sin nombrar casa, sino solamente Israel, se refiere a todo el pueblo, a las 12 tribus de Israel. Entonces, fíjense aquí un detalle curiosísimo. Y que hay una gran diferencia. ¿Y por qué digo que nosotros estamos en el medio y no pertenecemos a ninguna de las dos corrientes? Cuando dije que no somos una rama del judaísmo, ya lo voy a explicar por qué yo digo esto. A las personas que nos llaman a nosotros judaizantes por cumplir los mandamientos, cosa que es totalmente inapropiada, fíjense lo que ellos no saben. El judaísmo tiene varias ramas diferentes, se las voy a nombrar. Judaísmo ultraortodoxo, judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, judaísmo conservador, judaísmo progresista o liberal,
judaísmo reconstruccionista y judaísmo mesiánico. Entonces, cuando una persona se vaya a referir a nosotros como judaizantes, entonces esta persona tendría que saber exactamente en cuál de estas tendencias nos está ubicando, porque todas creen y tienen prácticas diferentes, algunas muy parecidas, pero en el fondo todas son diferentes. Entonces, cuando alguien llama judaizante a uno de nosotros, tendría que conocer todos estos términos, de dónde salió primeramente el término, qué significa, cuáles son las ramas del judaísmo. Y hay algo básico aquí que no nos identifica a nosotros con el judaísmo. En ninguna de estas ramas que yo le nombré reconocen a Yahshua como el Mesías, que significa ungido. No lo reconoce, por lo tanto, como nosotros sí lo reconocemos, nosotros no pertenecemos al judaísmo. Y tampoco pertenecemos ahora al cristianismo, porque en el cristianismo pasa otra cosa. Aunque en cristianismo hay unicidad y trinidad, la mayoría está en la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos que Yahweh es uno solo, pero ellos creen en la doctrina, la mayoría, de la Trinidad. Dicen que no hay ley o Torah sino gracia. Sí reconocen que el que ellos llaman Jesús, que se llama realmente Yahshua, sí reconocen que es, ellos dicen Dios, nosotros decimos Elohim. Cuando escuche esta palabra, usted sabe que no es Dios, sino Elohim. Entonces, hay diferencias muy básicas de nosotros, los que estamos en raíces hebreas, con estas dos ramas o con estos dos sectores del cristianismo y el judaísmo. Y nosotros reconocemos que la Torah está totalmente vigente y que Yahshua es el Mesías. Por lo tanto, no encajamos en ninguna de las dos partes. Yo le recomiendo a todas las personas que antes de emitir un juicio, una opinión o una acusación, se informen bien de todo lo que significan los términos para que lo puedan usar correctamente. También les aconsejo que lean sin ningún tipo de altivez, sino con toda humildad. Lean las siguientes porciones de la escritura que le voy a estar indicando. Romanos 9, 1 al 5. Romanos 3, 1 y 2. Y Juan 4, 22. Allí se podrá usted dar cuenta de todo lo que le fue entregado al pueblo de Israel. Y aunque en Romanos 9, 1 al 5 no lo dice, del pueblo de Israel, a los israelitas, también pertenecían los profetas y los apóstoles. De tal manera que nosotros tenemos que seguir esa guía, la guía de Israel. Es lo correcto. Cuando yo digo también que en esto de la ley hay mucha controversia, le voy a poner un ejemplo. Usted puede que tenga su vehículo, ¿verdad? Pero usted sea un mal conductor o conductora. Entonces usted infringe la ley de tránsito en varias partes, donde se dice que vaya a 40 kilómetros, que es la velocidad máxima permitida, usted va a 100. Donde no se permite dar vuelta en U, usted da vuelta en U. Donde no se permite estacionar, usted estaciona. Donde no se permite cambiar de canal por lo peligroso de la vía, usted cambia de canal, maneja de retroceso, etc. Entonces, a usted van poniendo infracciones e infracciones e infracciones. Llega un momento que usted tiene tanta infracción que lo toma, lo agarra una persona que trabaje en tránsito, un fiscal de tránsito, le retiene la licencia y el vehículo. Y lo que le toca a usted por esa cantidad de infracciones es que le suspendan la licencia. Pero resulta que usted tiene un padre
su papá, es extremadamente poderoso y con mucha influencia. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Qué haría ese padre responsable ante todas las infracciones que usted ha cometido? Él vendría y eliminaría la ley de tránsito o pagaría todas las multas por las infracciones que usted ha cometido. ¿Qué haría un padre responsable? ¿Eliminar la ley de tránsito o pagar las multas? Indudablemente, que un padre responsable pagaría las multas. Porque si tuviera tal poder para quitar la ley de tránsito, no solamente la va a quitar para su hijo, sino para todo el mundo. Elimina la ley. Ahora usted se puede imaginar un país sin ley de tránsito, sin ningún tipo de normas ni reglas para conducir un vehículo automotor. Usted se puede imaginar eso. Todo el mundo pasando ya no hay semáforos, no tendría ningún sentido. Entonces todo el mundo pasa cuando le dé la gana, va a exceso de velocidad, maneja en retroceso, se estaciona encima de la acera. En fin, imagínese usted el desastre porque ya no hay un parámetro que le dicte a usted cuáles son las normas que usted debe cumplir, respetar. Eso es lo que están diciendo las personas que afirman que ya no hay ley, sino gracia. Que Yahshua vino a eliminar la ley. No, él no vino a eliminar la ley. Y él lo dice, no sé cuál es la parte que no se entiende. No penséis que yo he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Pero las personas ven de la escritura lo que les conviene, lo que les gusta, lo que quieren. Pero él no vino, él no es un padre responsable para venir a eliminar la ley, sino que él vino fue a pagar la infracción. Usted era reo de muerte y yo también. ¿Qué vino él? A pagar esas infracciones que nos hacían a nosotros reos de muerte. Pero la ley sigue vigente. ¿Qué es lo que él nos dice? Ve y no peques más. Si no hay ley, si no existiera ley, no hay pecado, ¿no? Usted no tiene que preocuparse. Usted podría adulterar, robar, matar, mentir y hacer toda esa serie de cosas que están allí en los mandamientos prohibidas. ¿Será que eso es así? ¿Será que eso es cierto? Que nosotros ahorita no tenemos ningún parámetro de comportamiento y podemos hacer lo que nos da la gana y vamos a ser salvos. Pues déjeme decirle que eso no es así. Hay uno que lo que afirma también que ya no hay ley, sino gracia. Déjeme decirle una cosa. Ley y gracia son hermanas gemelas e inseparables. Pongo otro ejemplo. Una persona comete un delito. Porque infringe una ley, por supuesto. Es un delito que está preestablecido en una ley. Entonces, esa persona la agarran y la meten presa. ¿Por qué? Porque infringió una ley que está ya preestablecida. Por eso, entonces, ahora es un reo, es un preso. Pero, entonces, viene el caso de que por cualquier razón lo van a soltar. ¿Se acuerdan? Hace muchos años se hacía aquí. En la época de Semana Santa soltaban un preso, tal como Pilato soltó a Barrabás. ¿Por qué Barrabás estaba preso? Porque cometió delito. ¿Por qué seguía preso? Porque la ley estaba vigente. Y Pilato le da una gracia que pretendía dársela a Yahshua, pero el pueblo pidió que fuera a Barrabás. Es lo mismo ahorita. Entonces, esa persona la van a soltar. Le van a dar la gracia. ¿Pero por qué es necesaria la gracia? Porque hay ley, mis amados hermanos. Si no hubiera ley, no hay necesidad de que hubiera gracia. Porque no hay pecado, no hay infracción de nada, porque no hay ley. Por lo tanto, no existiría tampoco la gracia. La gracia existe porque hay una ley que nosotros violamos, no podíamos pagar esa deuda, esas infracciones, y vino Yahshua por amor a todos nosotros y las pagó. Eso fue lo que él vino a hacer. Pero sin embargo nosotros tenemos ahí los parámetros por los cuales tenemos que conducirnos, que es la Torah, dada a nosotros por nuestro Padre,
para nuestro beneficio, es para nuestra bendición. Así es. Nuestro Padre no va a hacer nada que perjudique a sus hijos. Eso es imposible que Él lo haga. Porque todo lo que Él vino a hacer aquí fue por amor. Por lo tanto, la ley está totalmente vigente. Pero en este caso es la Torá. Otra cosa que las personas también ignoran es que Pablo habla de varias leyes. Pablo cita varias leyes, no solamente la Torá. Cuando él dice que ya no estamos bajo la ley, él se refiere a la ley del pecado y la muerte, no a la Torá. Es a la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque los que aceptamos a Yahshua y su sacrificio, ya tenemos ese acceso. Tenemos el acceso a la salvación. Por eso que no estamos ya bajo la ley del pecado y la muerte. No es que no estamos bajo la Torá. La Torá nunca dejará de existir. Y la Torá viviente se llama Yahshua. Una diferencia básica entre cristianos y los llamados del judaísmo, los integrantes del judaísmo, es que están incompletos. Unos no tienen a Yahshua y otros no tienen la Torá, que viene siendo lo mismo, porque cuando nuestro Padre se hizo carne, la palabra se hizo carne. ¿Cuál palabra? Pregúntese usted esto, ¿cuál palabra se hizo carne? La Torá, que es la base de todo. Entonces, el que no tenga la ley, realmente no tiene Yahshua. Y el que no tenga a Yahshua, tampoco tiene la Torá. Eso es así. Lo que hay que analizarlo bien y nos podremos dar cuenta de que todo lo que nos han dicho a nosotros no es cierto. Tantas cosas que se han enseñado no son correctas a la luz de las escrituras, porque todo lo que nosotros estamos diciendo tiene que estar reflejado en las escrituras. No podemos salirnos de allí para decir cosas que no están aquí o que están mal interpretadas de lo que sí está aquí escrito. Hay muchas personas en la actualidad que yo le he puesto un nombre, que le he puesto cristianos a la carta, entendiendo que hay cristianos católicos y evangélicos a la carta. Y no dudo también que haya mesiánicos a la carta. ¿Cómo es esto? Pero sencillamente toman esta escritura, la Biblia, la llamada Biblia, como si fuera la carta de un restaurante. Entonces usted escoge de allí lo que usted quiere y lo que no quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y resulta que aquí no es lo que a usted le guste o no le guste, sino que lo que mandó Yahweh, el Ser Supremo. Si usted lo reconoce como tal, usted tiene que estar en obediencia y no tomar de la escritura lo que usted quiere, lo que más le agrada, lo que a usted le parece. No es lo que a usted le parece lo que usted debe hacer. A mí me puede parecer muchas cosas, pero eso es lo correcto. En cuanto a tantas cosas que hay aquí escritas, que están, la mayoría están encriptadas, es decir, están escritas aquí y usted las puede leer, pero usted no entiende nada. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellas llevan está oculto detrás de estas mismas letras. Pero si usted lo ve de la perspectiva únicamente occidental, usted no va a entender nada. Debo recordarle que nosotros en la actualidad, y sobre todo fuera de Israel, en esta parte occidental del mundo, en otras partes también, pero en esta parte, me refiero a esta parte porque yo vivo aquí, en esta parte del mundo. Nosotros estamos separados de la historia bíblica por miles de años de distancia, por la barrera cultural e idiomática. Estamos separados por esos tres factores que son de mucha importancia. Por lo tanto, no podemos, desde nuestra perspectiva occidental, apreciar el contexto correcto de lo que se dijo en muchas partes de la escritura, porque lo vemos desde nuestra perspectiva occidental y no de la perspectiva hebrea
que es la correcta. Entonces por eso es que no entenderemos nunca a cabalidad el significado de las escrituras. Otra cosa, que el idioma hebreo es bastante complejo, el idioma más potente que hay, es el idioma de la creación, y es bastante diferente a cualquier otro idioma, porque una sola palabra puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que se use. Por ejemplo, la palabra shalom, muchos dicen que es paz, pero significa muchas otras cosas, y dependiendo del concepto en el que usted la use, puede significar una cosa o la otra. Creo que, si mal no recuerdo, son como 12 conceptos diferentes de esta palabra. Entonces, tenemos, mi hermano, necesariamente que quitarnos, bajarnos ese caballo brioso del orgullo y venir a las escrituras con total humildad, si andamos en busca de la salvación, porque aquí lo que está en juego es algo de suma importancia, que es nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo que nosotros podamos, todo, y el máximo esfuerzo para acceder a esa salvación. Y a la puerta que nos abrió nuestro Padre con un sacrificio tan sangriento y tan doloroso por amor a usted y a mí. Estoy consciente también de algo. Estas enseñanzas que vamos a estar llevando no son para todas las personas, no son para todos los creyentes. Todas las personas no van a asimilar estas enseñanzas. Pero no es porque no puedan hacerlo. La mayoría es porque no quiere hacerlo. Porque están instalados en la comodidad, en el confort de lo que les han enseñado. Que todo es fácil. Que todo es sencillo. Que yo no tengo que hacer nada. Que ya solo vino a tenderme una alfombra roja para que yo camine. Porque él vino a cumplir la ley él, pero yo no tengo que cumplirla. Y eso es lo que nos han vendido, y eso es totalmente falso. Entonces tenemos que venir a las escrituras. Esto se trata de estudiar a fondo la palabra. A fondo. Escudriñando, que yéndonos a lo profundo de lo que está aquí escrito. Por supuesto que no se trata de solamente de conocimiento intelectual. Tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos dé su guía a través del Ruach HaKodesh, que usted conoce como Espíritu Santo. Tenemos que clamar a Él para que nos muestre cosas ocultas que nosotros no conocemos. Tenemos que hacer ayuno y tenemos que meditar diariamente en la palabra. No se trata de adquirir conocimiento intelectual. Y yo siempre le pido a mi Padre que no me deje que yo haga las cosas de forma intelectual, sino de corazón. Porque intelectualmente yo puedo hacer muchas cosas. Yo sé que por lo menos los mandamientos hay que cumplirlos. La diferencia está si yo los cumplo, porque intelectualmente lo sé, que hay que cumplirlo porque si no viene una consecuencia, o yo lo voy a cumplir por amor a mi Padre. Y de paso para mi beneficio. Entonces ahí hay una diferencia, una gran diferencia. No es que nosotros vamos a cumplir la Torah y los mandamientos para ser salvos. No es eso, mis hermanos. Aquí se trata de que nosotros vamos a intentar cumplir con todo esto. Estamos haciendo un esfuerzo porque ya la puerta de la salvación se nos abrió. No es cumplir esto para ser salvos, porque nosotros somos salvos es por el sacrificio de Yahshua. Ahí es donde se manifiesta la gracia. La gracia es un don inmerecido, un regalo que ni usted, ni yo, ni nadie lo merecía. Pero viene Yahshua con su infinito amor y paga. No viene a quitar la ley de tránsito, sino que paga las infracciones que nosotros cometimos, que nos hacía reos de muerte y nos quitaba la salvación. Estamos en condenación. Y viene Yahshua y paga. El regalo inmerecido es esa es la gracia. Pero él dice, y usted cree que esto nada más se lo dijo él al paralítico que fue sanado y a la mujer adúltera. No, esa palabra es con nosotros. Ve y no peques más.
Y el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, la ley está totalmente vigente. Creo que esta enseñanza y las que vienen de repente van a causar algún tipo de incomodidad en algunos, pero tenemos que salir necesariamente de los errores a los que nos han llevado, a los que nos han inducido las personas que nos enseñaron en el pasado. Ahora, gracias a su misericordia y a su amor, Yahweh mismo nos está enseñando tantas cosas y dándonos revelación. No digo que las personas que nos hayan enseñado en el pasado lo hicieron con mala intención. No estoy diciendo eso. Sino que, bueno, fueron errores que ellos también se los enseñaron. Y son errores que se vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero llega un momento en que tenemos nosotros que salir de ese error. Porque repito y hago hincapié en esto nuevamente, está en juego es la salvación de nuestras almas, la salvación de nosotros. Entonces, creo que muchas personas van a aprovechar estas enseñanzas. Muchas las van a aprovechar y otras no. A mí esto ya no me preocupa mucho porque yo entendí el papel que yo tengo aquí. Yo soy un mensajero, un cartero, es lo que yo soy, entregando una carta, una correspondencia. Y lo que haga la persona con la carta, con la correspondencia, después que uno se la entregue, ese es su problema. Mi trabajo llega y se cumple y se termina hasta donde yo entregué el mensaje, entregué la carta. Porque al final de todo esto, cada uno aquí va a tener que tomar una decisión. Se trata de tomar decisiones individuales. Por lo tanto, aconsejo a todos los creyentes que anden en busca de la salvación que no pongan tal salvación en manos de un pastor. Llámese este pastor como se llame. Llámese Jorge Prosperto, que soy yo, o como se llame. Usted tiene una responsabilidad individual en su salvación. Usted tiene que luchar por su salvación. Usted, por supuesto, que tiene que ser guiado, pero no se queden con lo que nosotros decimos. Investiguen, busquen, oren, clámenle a nuestro Padre y Él nos va a mostrar las cosas. Pero ¿estamos clamando o simplemente nos estamos conformando con lo que nosotros queremos o con lo que creemos y nos gusta? Estamos clamando de verdad para que Él nos muestre. Él no es que vamos a venir en persona a mostrarnos, algunas veces sí lo hace, pero para eso Él tiene a nosotros un grupo de personas que somos simplemente unos mensajeros, unos carteros entregando cartas. Es allí que usted tiene que pedir discernimiento espiritual para saber si ese cartero está entregando la carta que él envió y no otra. Porque muchos andan entregando cartas que él no ha mandado. Usted tiene que tener la certeza de que nosotros estamos entregando la carta que él envió. ¿Cómo se logra esto? Fíjense, un detalle muy importante y con esto voy a finalizar. Nosotros estamos ahorita siendo llevados a un callejón sin salida. Mejor dicho, estamos siendo llevados a un callejón que sí tiene una salida. Sí tiene una salida. Esa salida se llama Yahweh. ¿Por qué? En medio de este Babel en que nos encontramos, este Babel moderno, que aunque hablemos el mismo idioma no nos podemos entender, el único que tiene todas las respuestas aquí se llama Yahweh. De tal manera que usted me puede ver a mí, puede ver a otras personas que tengan raíces hebreas, puede ver otros buenos maestros que hay en el cristianismo, y no en todo vamos a coincidir. En un tema seguramente no vamos a coincidir en todo, o en las partes más importantes. Entonces, si usted escucha a uno, escucha a otro, y escucha a otro, y escucha a 4, 5, 6 o 10 personas, ¿cómo sabe usted cuál de ellas le está diciendo lo que es correcto? La única forma es
tener no una religión, sino una relación con Yahweh y clamarle a Él por respuesta. A ver de cuál de esas 10 o más es la que está en lo cierto. Es lo que Él le está mandando a decir. Ese es el consejo que yo doy, que tenga usted una relación con Yahweh y no ponga su salvación en manos de ningún pastor. Esto es algo individual y se trata de tomar decisiones. Decisiones que lo van a llevar a usted por alguno de los dos caminos, porque no hay 3 caminos sino 2. Está la condenación y la salvación. Y la decisión es suya. Por cuál camino usted quiere transitar. Entonces, mis hermanos, hasta aquí esta enseñanza. Se despide usted el pastor Jorge Prosperto, transmitiendo desde Venezuela, y nos veremos en una próxima oportunidad.